Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. Una pequeña confesión que les hago antes de contarles de qué voy a hablar hoy. Si alguna maestra mía me está mirando hoy, debe estar un poco decepcionada porque a Piria no lo reconocí. Y yo me crié y viví en Piriápolis casi toda mi vida, por lo menos no adulta. Y bueno, ahora sí les cuento para qué estoy hoy acá delante de ustedes. Y es para contarles la historia de las historias, de cómo los hombres hemos elegido contar historias a través de toda nuestra historia, a través de toda nuestra evolución. Y empiezo con una historia personal. Yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero a mí, cuando recuerdo mi niñez, me acuerdo de fotografías, como imágenes que me quedaron grabadas en la mente y que no necesariamente son las imágenes más determinantes o más importantes de esa niñez mía. Tienen que ver con otras cosas. Esta es una de las imágenes, ¿no? No me quedó grabada por lo importante, me quedó grabada porque no entiendo cómo mi vieja me dejó salir hacia la calle. Pero bueno, pero de verdad una de las fotografías, de esas imágenes que me quedaron grabadas, tienen que ver con las historias que me contaba mi abuela, que me contaba de noche para irme a dormir. Y hay una historia en particular que me la contaba una y otra vez. Me la iba cambiando, pero me la contaba una y otra vez porque yo se la pedía. Y era el cuento de las 3 naranjas. Y se los hago para distenderme un rato yo y porque está bueno. La historia de las 3 naranjas era, por supuesto, la historia de un príncipe, de un reino lejano, que estaba buscando esposa. Y el príncipe no encontraba esposa, era bastante exigente y no encontraba esposa en su propio reino. Entonces decidió irse de viaje. Tomó su carruaje fantástico, lo llenó de comida, de bebida y salió al mundo a buscar esposa. Y allí iba por un camino cuando se encontró con una pequeña anciana. La anciana estaba muy enferma, casi desfalleciente, y él la ayudó, le dio de beber, le dio de comer, le dio abrigo y ella a cambio le regaló algo. Le regaló 3 naranjas. 3 naranjas mágicas, y le explicó que esas 3 naranjas las tenía que abrir solamente cuando fuera muy necesario, cuando fuera casi de vida o muerte, cuando no tuviera nada más a lo que recurrir. Y así lo hizo, siguió el camino, siguió en su carruaje, era, como les dije, un príncipe exigente y no encontraba esposa y seguía recorriendo reinos lejanos, hasta que llegó un día en que se encontró en un momento complicado. Y dijo: voy a abrir una naranja. Estoy con hambre, estoy con sed, no tengo nada a mi alrededor, mis sirvientes me han dejado por acá solo, voy a abrir una naranja. Y cuando abrió la naranja apareció, lo que creo que ya imaginan, una hermosa princesa, una princesa, bueno, el estereotipo de princesa, rubia, ojos claros, voluptuosa. Pero para sorpresa del príncipe rápidamente empezó a desaparecer. La princesa empezó a desvanecerse porque el príncipe no tenía nada para darle de comer. Obvio, la pobre había estado encerrada en la naranja, vaya a saber por cuántos siglos, y ahora no le daba nada para comer. Se murió. Sigue el viaje, vuelve a entrar en esa situación límite, y ahí el príncipe decide abrir otra naranja. Y nuevamente aparece una hermosísima princesa, bueno, no sé si hermosísima, pero apareció una princesa. Y la princesa de nuevo pasa por esa traumática experiencia, desaparece, se desvanece, muere. Me voy a quedar por acá y les prometo que en un ratito les cuento el final del cuento. Mi abuela me lo contó. Esta era una de las versiones que hacía mi abuela para contarme el cuento, pero no la única. Muchos años después empecé a pensar en las historias como algo mucho más importante que un cuento de niños. Cuando empecé a trabajar como periodista, me di cuenta que lo que yo quería hacer era contar historias. En vez de historias de princesas y príncipes, quería contar historias verdaderas, las que pasan a la vuelta de la esquina o las que pasan en un lugar lejano al que nunca podría ir. Y quería contar historias porque quería conocer yo otras vidas y otros mundos, pero sobre todo porque quería que otros las conocieran a través de mis historias. Es decir, había un objetivo: historias sin nadie que las escuchara no eran historias. Y tuve la suerte de que a lo largo de mi carrera me dejaron contar alguna de esas historias. Y entonces esos titulares como almacenera mata a ladrón en Zona Roja, los que a veces vemos en los diarios, en un informativo, esos titulares se convertían para mí en una historia verídica, muchas veces trágica, pero en este caso era una mujer común y corriente a la que habían asaltado 6, 7, 8 veces, y que una de las últimas veces que la habían asaltado tenía a su hija de pocos meses durmiendo en el mismo almacén, y entonces había sentido tanto miedo, que durante un día no paró de llorar.
Y entonces la última vez que la asaltaron, ni siquiera pensó y tomó un arma y disparó esa misma arma que nunca había querido tener en el almacén y por la cual se había peleado con su esposo. Este tipo de historias son las que creo, y aquí les tiro mi idea, que han sido algo así como el tejido conectivo de la humanidad y que las podemos encontrar desde que el hombre es hombre, desde que se reunía en alguna cueva hasta ahora. Claro que han evolucionado y esa es la fuerza de las historias, esa es la importancia de las historias y la fascinación que tenemos también por las historias. En la época prehistórica, en las cavernas, los hombres ya se contaban historias, se las contaban de manera diferente. Probablemente no había lenguaje, o eso dicen los expertos, había sí algún tipo de comunicación no verbal, pero había personas, hombres o mujeres, que eran las encargadas de contar esas historias. Y las contaban porque de alguna manera pensaban que así exorcizaban esa fuente, esas fuerzas sobrenaturales o naturales que permitían que un hombrecito así matara a una bestia y que todos pudieran sobrevivir durante varios días. Y después las historias se siguieron contando. Y como las historias son inteligentes, o más bien los hombres y las mujeres que las cuentan son inteligentes, entonces empezaron a adaptarlas a sus públicos. No era lo mismo el público reunido en las cavernas alrededor del fuego que los públicos que fueron evolucionando. Las contaron en dibujos, luego las contaron en tradiciones orales, más tarde las contaron en palabras, y más tarde todavía en palabras escritas. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué fue un libro? ¿Qué fue el libro? Fue un formato revolucionario de contar historias. Hoy el libro hay quienes dicen que se está muriendo. En su momento el libro fue un formato que se miró con recelo. ¿Qué es esto? ¿Vamos a dejar de comunicarnos verbalmente para poner todo por escrito? Simplemente dejar eso ahí para después recordar qué está pasando ahora con el libro. Entonces hemos contado historias de todo tipo. Y por esa fuerza y esa fascinación que tienen las historias en la evolución del hombre, es que yo tengo confianza, y tengo confianza en que las historias se van a seguir contando. Las viejas y las de formatos anteriores y las nuevas, las de formatos totalmente nuevos. Y entonces pensando cómo deberíamos adaptarnos nosotros al público que tenemos y al público que viene, empecé a pensar, ¿con qué hemos contado historias hasta ahora? Con la palabra, sin duda. Con sonidos, con imágenes. Esos son hoy en día los formatos de alguna manera más tradicionales y siguen siendo muy efectivos. ¿Y qué formato tenemos ahora para contar historias? Tenemos esos y les podemos sumar mapas, les podemos sumar juegos interactivos, realidad aumentada, sinopsis, películas y cualquier otro formato que se les ocurra. Existen miles de formas de contar historias, tantas formas como nos permitamos imaginar. Y allí viene el desafío, y donde me gustaría que todos empezáramos a pensar. Y no estoy hablando, yo hablo de mi experiencia de periodista, y cada uno de ustedes hablará de su experiencia particular, empresario, comunicador. Siempre hay historias para contar, historias de verdad para contar. El desafío es empezar, para mí, a pensar en formatos, en formas de contar historias que superen los límites, las fronteras de los medios tradicionales. Que no pensemos más solamente en el diario, en la tele, en la radio, en el cine, que pensemos tal vez en todo eso junto. Y recordemos un segundo en qué momento estamos. Estamos, sí, en el momento de Internet, estamos en las redes sociales. Y ahora les cuento algunos estereotipos de esos que pasan por ahí cuando hablamos del tema. Estamos en un momento de poca atención, la gente no lee, la gente salta de un lado para el otro. Le dicen ese corto span de atención. Y ahí viene la frase matadora. El público de ahora no es leal. El público no nos acompaña. El público no nos es fiel. Y entonces me pregunto, o me he preguntado varias veces, ¿cuándo el público fue fiel porque sí? ¿Cuándo nos dio el voto de la confianza porque se le ocurría? O porque le prometíamos que les íbamos a contar una linda historia. En realidad el público siempre quiso que lo asombráramos, siempre estuvo buscando que lo asombráramos. El libro los asombraba, las historias del libro las asombraba, los dibujos de las cavernas los asombraban. Y ahí me pregunto de vuelta, ¿qué estamos haciendo nosotros por asombrarlos? No solamente a los públicos del futuro, a los públicos del presente, a las que ahora son niños o adolescentes, a los jóvenes. ¿Cómo estamos seduciendo a nuestro público? Mi abuela lograba agarrarme del pescuezo y meterme en el cuento de las 3 naranjas cada vez que me lo hacía. ¿Estamos logrando eso? Y acá vienen algunas de mis propuestas.
¿por qué no pensar en formatos no tradicionales para contar historias? Pero ¿por qué no pensar en formatos no tradicionales para atrapar a nuestro público y contarle las historias tradicionales? Y entonces empecé a pensar, ¿cuáles son las historias que yo he leído o que yo he consumido en los últimos tiempos? Y encontré algunas, no encontré parámetros, son como muy diferentes. ¿Qué me llamó la atención? El 4 de abril, el día del domingo de Pascuas, muchos de ustedes fueron a misa, otros se fueron a comer el asado de Pascuas, algunos comieron huevos de Pascua, y yo particularmente hice todo eso y después me enganché con una historia muy particular, una historia que conocía de toda la vida y a la que no volvía desde hacía muchísimo tiempo. La historia de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero esta vez la seguí por Twitter. Había 9 personas que me estaban tuiteando y me estaban contando cómo había sido eso. Y que me decían, por un lado, cómo había sufrido, y por otro lado, lo que pensaban sus opositores, y por otro lado, el lío que se estaba armando en ese momento en Galilea. Lo importante es que esa historia me agarró del cuello, me metió y me llevó al formato más tradicional que tenemos hoy en día. Terminé leyendo un libro que no leía hacía muchísimo tiempo, terminé leyendo la Biblia. Eso para mí fue un ejemplo de cómo me atrapaban fácil, con un formato que para mí por lo menos no era el tradicional, para otras generaciones lo van a hacer. Pensé en otra forma de contar historias, otra forma que me atrapó. Ustedes todos deben haber escuchado en los últimos tiempos hablar de esto de conducir y mandar mensaje de texto. Y no me digan que no lo hacen porque lo hacemos todos. No solamente lo hemos escuchado, sino que lo mandamos. Y yo lo había escuchado también, pero nunca me había puesto a pensar o nunca me había puesto a leer un reportaje bueno, analítico sobre el tema. Hasta que me atrapó algo, y lo que me atrapó fue esto, un juego interactivo, la verdad, para niños. Pavo, recontrapavo, de esos que uno juega en la computadora. Yo particularmente tengo un problema medio adictivo con los juegos, me engancho con cualquier consola que prende mi hijo, pero este es bastante más pavo que las consolas. Y bueno, como ven, fácilmente ahí hay que ir eligiendo carriles. Y yo vengo bien, vengo atenta, ¿no? Ahí, a ver, el 3 lo pasé, el 5 lo pasé. Vengo bien, me lo anuncian con tiempo y voy poniendo. Pero claro, se me empezó a complicar un poquito cuando aparece el celular. Y cuando el celular, quiero leer lo que dice. Porque pará, loco, me sonó el titi, titi, y quiero leer lo que dice. Y entonces, bueno, lo leo, pero vengo bien, sigo pasándolos. ¿Ven? A ver si paso el... Ay, no, me reventé. Sí, el 2 no lo pasé. Y porque me puse a contestar. Bueno, jugué este juego unos pocos minutos, la verdad. Pero fue lo suficiente para engancharme, para leer después todo un reportaje que probablemente no hubiese abordado sobre qué es esto de manejar y mandar mensajes de texto. Creo que tengo un poco más de conciencia después de eso y casi no lo hago, casi nunca lo hago. ¿Tá? Pero esta fue una forma de contar historias. Y entonces, pensando en cuáles eran las historias que me habían atrapado a mí, empecé a pensar en cuáles podrían ser las historias que podrían atrapar a la gente que me rodea, a los uruguayos, a cualquiera de nosotros. E hice un ejercicio. El 2 de marzo, un día después de que asumiera el nuevo presidente uruguayo, muchos de ustedes, por lo menos yo lo hice, me fui corriendo a agarrar un diario porque quería leer de qué era lo que había dicho. Quería ver un poco con más tranquilidad ese discurso. Y cuando iba leyendo los primeros párrafos, empecé a pensar qué habrían dicho los otros presidentes que habían asumido desde la vuelta a la democracia hasta ahora. ¿Qué habían dicho esos 4 presidentes? Y sobre todo, qué circunstancia histórica los había rodeado. Y pensé, estaría bueno hacer un reportaje analítico, viendo qué dijo cada uno, cuáles eran sus prioridades. Y cuando empecé a pensar eso, después dije, ¿cómo agarro a un buen hombre para que me lea estas páginas y páginas y páginas, o las pocas páginas que podría escribir? Creo, tengo que ofrecerle algo más. Y entonces pensé, ¿por qué no utilizar una herramienta de visualización para ver en una mirada, rápidamente, qué habían dicho? Y utilicé una herramienta que cualquiera de nosotros podemos usar en Internet. Esta en particular se llama Wordle, pero hay muchísimas formas, hay otras herramientas. Y entonces me fijé qué había dicho Julio Sanguinetti cuando asumió en el 85. Y rápidamente me di cuenta que el hombre tenía ahí un tema obsesivo, y creo que con razón, democracia. Y además no se olvidaba por ahí ven que hay una palabra bastante destacada, además de país, espíritu. El espíritu que sin duda debimos tener casi todos para poder salir de esa época oscura. Y 5 años después era otro el presidente,
eran otras las circunstancias históricas y eran otras las preocupaciones. Y evidentemente la democracia ya no era la principal preocupación porque ya estaba ahí, ya la teníamos y ya empezábamos probablemente a subvalorarla. Y entonces el presidente Lacalle tenía una cantidad de preocupaciones. Ahí estaba como medio dividido. Educación, paz, le hablaba a los legisladores, hablaba sobre el mundo y ya empezaba a decir que teníamos que insertarnos. Y 5 años después volvió Sanguinetti a la presidencia y, como verán, ya no estaba preocupada por la democracia, se había preocupado en los primeros tiempos. Ahora tenía otra idea fija y era que su país saliera al mundo, que se estableciera en su tiempo, que se lograra una estabilidad política. En pocas miradas nos damos cuenta qué pensaba y qué situación rodeaba a cada presidente. En el año 2000 llegó Jorge Valle. Como saben, era un presidente como muy pragmático, que tenía ideas muy claras y que las repetía mucho. Y eso queda claro también en su discurso. Uruguay tenía que insertarse en el mundo, tenía que empezar a reformarse, Mercosur, política. 5 años más tarde llegó Tabaré Vázquez, el primer presidente de izquierda de Uruguay. Y entonces a mí no me sorprendió ver que la palabra que más se repite y con mucha fuerza es compromiso. También allí aparece país, aparece cambios, y vieron que aparece uruguayos, aquella frase que después se convirtió en la frase que caracterizó a nuestro presidente. Se olvidó de uruguayas acá, medio discriminatorio, pero él después lo repetía. Y llegó finalmente el presidente Mujica. Y de nuevo, en sus palabras, vemos quién es. Habla de vamos, habla de educación, habla de país, habla de ser, habla de gobernar. De nuevo me pregunto si estas formas de contar una historia no podrían atraer a algún lector a leer aquel reportaje bastante tal vez aburrido de antemano. Y entonces simplemente me detengo un segundo para... ¿Se acuerdan que habíamos visto recién los estereotipos de contar historias hoy en día, en una época de poca atención? Y sí, tenemos desventajas para contar historias hoy en día, pero también tenemos ventajas. Empiezo con las desventajas, así me saco lo negativo rápido. Tenemos poco tiempo para atraer la atención de nuestro público, es cierto. Muy poco tiempo, nos dan unos pocos segundos y si no se van a otra. La segunda desventaja es que tenemos mucho más competencia que en cualquier otra época. Sin embargo, también tenemos muchas ventajas. Y lo que siento es que tal vez no nos estamos dando cuenta de esas ventajas. La primera ventaja es que tenemos millones de recursos en las manos. Todas estas herramientas que les mostré y algunas que les voy a mostrar ahora, se utilizan, las puede usar cualquiera, de forma gratuita. Yo no tengo PhD en ingeniería y tampoco me enseñó nadie y cualquiera de ustedes las agarra y las usa. Por lo tanto, tenemos acceso a muchísimos recursos, eso antes no lo teníamos. Y también tenemos mucha más facilidad para llegar a nuestro público, muchísima más facilidad. Antes, si no trabajabas en un diario o en un medio de comunicación o eras dueño de alguna empresa de comunicación, era difícil que tu mensaje llegara. Y hoy tenemos incontables vías, desde blogs hasta redes sociales y la que ustedes se quieran imaginar. Entonces seguí pensando, si logramos atraer a nuestro público a través de formatos no tradicionales a formatos tradicionales, ¿por qué no intentar algo diferente? Y a mí en particular me encantan las sinopsis cuando voy al cine. No sé ustedes, yo si voy al cine y si llego tarde, me pierdo la sinopsis y me pongo de mal humor. Entonces dije, ¿por qué no utilizar una sinopsis para contarle a la gente que el domingo que viene va a leer tal reportaje sobre el Día del Agua? ¿O por qué no ofrecerle a la gente una sinopsis del informe central que va a salir en tal programa periodístico o en el informativo? Y estoy pensando solamente en programas o en temas periodísticos, pero lo podríamos aplicar. Y se me ocurrió esta sinopsis. From the sky, said you meant no harm, with your eyes upon my woman, and you beat upon my farm, and you brought the finest gun the ever was made to kill. So we shot you in the back, put your bones upon the hill. 7 days and you came again. Hungry man, so let's try this thing again. Did you catch my name, friend? Como ven, es una sinopsis súper sencilla, sin ninguna
ninguna pretensión artística. Es también hecha con una herramienta gratuita y lo único que me llevó fue un poco de tiempo para pensar que podía servir o que tal vez atraería a alguien. Y me llevó también las ganas de arriesgarme un poco, porque seamos sinceros, en general nos cuesta arriesgarnos, a mí me cuesta. Es mucho más seguro hacer lo que uno sabe, porque si uno hace lo que sabe, normalmente lo hace bien. Ahora, si no nos empezamos a pensar en nuevos formatos, ¿seguiremos logrando atraer la atención de nuestros públicos o seguiremos protestando de que nuestros públicos no nos son leales? Y entonces, otra forma que encontré por ahí, navegando por la web para contar historias, es esta. Es una herramienta que nos permite utilizar fotografías para crear imágenes panorámicas. Y esta es una fotografía de la playa Ramírez, en un día muy característico para los uruguayos, que es la celebración de Iemanjá. Y entonces dije, ¿por qué no contar esta historia metiéndome en diferentes personajes? Y entonces les podría contar, por ejemplo, esta chica que está hablando por celular, ¿qué hace ahí? ¿Qué la llevó a meterse a celebrar a Iemanjá? O tal vez me iría para la otra punta de la playa Ramírez y les podría contar qué hace este grupo de señores uruguayos llevándole una ofrenda a la diosa del mar. Y tal vez seguiría recorriendo la playa y les podría contar miles de historias en formatos que tal vez no son los tradicionales. Y al final, en una de esas, los engancho y se van a leer mi entrevista o mi reportaje sobre Iemanjá. Entonces, pensando en qué cambió, creo que lo que cambió, obviamente, es el público. El público de hoy nos pide cosas que probablemente no les pedían en las cavernas. Nos pide que los dejemos interactuar. Nos pide que les dejemos elegir cómo recorrer a veces las historias. Nos piden que les dejemos elegir el principio, el medio, el final. Y esta es la solución que encontró el portal La Información, el portal español La Información. Dijo, muy bien, señores, les voy a dejar elegir. Esta es la entrevista. Ustedes elijan cómo quieren navegarla. ¿Qué quieren preguntarle a este señor? Elijan la pregunta, él les responde. Entrevista a medida. No protesten de que no los dejamos participar. Esa es otra opción. Con lo cual, simplemente les dejo este pensamiento que a mí me tiene un poco preocupada. ¿Qué estamos haciendo para llegar a nuestros públicos? ¿Qué estamos haciendo para que las historias, para asegurarnos de que las historias que nos acompañaron durante toda la humanidad nos sigan acompañando? Podemos hacer muchísimo, simplemente con experimentar. Si no empezamos a experimentar y empezamos a equivocarnos, es difícil que logremos llegar a nuevos formatos, o por lo menos hacer llegar los viejos a las mismas personas. Y ahora sí, termino con la promesa que les había dicho al principio. Como se imaginarán, esta es una historia de príncipes y princesas y termina bien, porque si no, a una niña de 4 años la podían traumar de por vida. Y entonces el príncipe llegó a otro momento límite de su vida y decidió abrir la tercera naranja. Pero claro, el tipo ya se había avivado, 2 muertas era suficiente. Y entonces guardó comida, guardó bebida, un buen refuerzo para la princesa, y ahí apareció ella, encantadora, la esposa perfecta, y le dijo al príncipe, aquí estoy, necesito sobrevivir. Él le dio comida, él le dio bebida, y como se imaginarán, todos fueron felices, comieron perdices, colorín colorado, el príncipe fue feliz. Cuando ahora recuerdo este cuento, acá tengo que presentarles a mi abuela Virginia, que tuvo mucho que ver con la fascinación que yo tengo por las historias. Cuando recuerdo este cuento creo que tengo la respuesta de por qué mi abuela lograba agarrarme del cuello y meterme en ese cuento una y otra vez, a pesar de que siempre era más o menos lo mismo. El tema es que ella siempre me dejaba elegir qué pasaba y sobre todo me dejaba elegir algo muy importante, qué princesa sobrevivía. Por supuesto, la que sobrevivía era la morocha, por supuesto, y de ojos oscuros. Gracias por el tiempo.